Ahora sí, listos. Bienvenido a este tu espacio, Elvia Gómez, Viviendo en Equilibrio, y te saludo en compañía de mi querido amigo y terapeuta José Alberto Díaz. Ustedes lo conocen, él es director de Neuromap, también es terapeuta de pareja, especialista en trastornos de ansiedad, depresión, y el día de hoy, y últimamente muy especializado en las cuestiones de tanatología, que nos queda muy bien empezando el año, porque antes de terminar el año hablábamos de cómo cerrar estos ciclos, cómo inclusive hacer un proceso de duelo correcto, y ahora es de cómo seguir adelante, no sé si después, durante o en, así te acuerdas de las preposiciones de antes, bajo, no sé cuál nos tocará, si es durante, hasta después, en el tránsito del duelo. Y bueno, gracias a mi querida tribu que está conectada y sobre todo a ti, amigo, por la disposición. Bienvenido 2020. Muchas gracias, Elvia. Muchas gracias, amigos. ¿Cómo están? Espero que esta sea la primera de muchos encuentros que tengamos a través de Equilibrio y con Elvia Gómez. La verdad es que es todo un placer, un gusto tener la oportunidad de estar de nuevo saludando, deseándoles lo mejor para este año. Y pues sí, fíjate que todo ha surgido porque, pues bueno, entre las distintas disciplinas y los equipos interdisciplinarios que tenemos que hacer en procesos, yo me empecé a dar cuenta la extraordinaria intervención y el apoyo que tenía por parte de terapeutas que tenían la especialidad en tanatología, y empecé a meterme para ver qué están haciendo de diferente que está generando un resultado más efectivo. Sí, dentro de, sí, pero más allá de eso es ver las cosas desde un pensamiento de pérdida. Es decir, culturalmente nosotros no tenemos esa, yo diría que hasta virtud. O sea, tenemos como mexicanos una cultura hacia la muerte muy divertida, pero no tenemos una cultura de confrontamiento o de afrontamiento hacia la partida. A la partida en cuestiones de ese tipo y hacia las pérdidas. Y entonces empecé a darme cuenta que a lo largo de lo que empezaba yo medio a entender, la mayoría de las situaciones la implican. Es decir, por ejemplo, una persona que está teniendo una cuestión de separación, pues lo que está teniendo obviamente es una situación de pérdida. O una persona, o un niño que sus padres se han separado, está sufriendo una situación de pérdida. Una persona que a lo largo de muchos años estuvo dentro de un trabajo y un día por una situación, cambio de gobierno, de administración, lo que sea, y pierde ese trabajo, sufre una pérdida. Y se van dando distintas pérdidas. Personas que, por ejemplo, pues han llevado un estilo de vida muy normal, digamos, y de repente hay una enfermedad grave en alguno de ellos, todos sufren un reacomodo y se da una situación de pérdida. Y fíjate, yo lo que me he dado cuenta, y bueno, seguramente tú compartirás, para el único ritual, inclusive socialmente, que se acepta en la pérdida es el ritual de la pérdida por muerte. Así es. Pero no hay un ritual y no sabemos qué hacer con las otras pérdidas cuando, ojo, no estoy diciendo que se minimice, una muerte es muy fuerte y sobre todo dependiendo cómo se dio esa muerte, pero hay pérdidas tan fuertes que se minimizan y que inclusive todos, no creo que haya, hasta que lo vives, haya un acompañamiento social sano. No lo sabemos hacer. Es correcto. Entonces, al darme cuenta de esas cosas, empecé a meterme y bueno, finalmente, ahorita estoy, incluso me invitaron a dar clases ya en el Instituto Latinoamericano de Tanatología que lleva Charo Rosas, que fue colaboradora un tiempo en Neuromap. Ahorita es la directora del instituto. Estamos dando el diplomado aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. A mí me invitaron a participar en el módulo de niveles de intervención. Y aquí de lo que se trata es darles herramientas a los tanatólogos psicoterapéuticas para poder hacer intervenciones en esto. Pero lo más valioso para mí del diplomado ha sido el cambio de mentalidad hacia las situaciones de pérdida. Y como tú bien apuntas, no inmediatamente pensamos en personas, pero todo el tiempo estamos en situaciones de pérdida. Al cambiarnos de domicilio, al cambiarnos de escuela o cambiar a un niño de escuela, al perder la salud,
perder la economía, objetos, que te roben algo, cualquier situación en donde tú has tenido una pérdida es materia de un tanatólogo y da muchas habilidades porque una de las cosas que principalmente a mí me ha gustado mucho es la manera en la que ahora las situaciones cotidianas que cultural y regularmente no queremos hablar de ellas, para mí están siendo ya un motivo de diálogo y un abordaje de la manera más simple y natural porque termina siendo el último evento de nuestra vida y el principal para un renacimiento. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿cómo lo abordas tú? Es decir, en un ejemplo a lo mejor muy práctico, ¿cómo antes tú abordabas y ahora cómo lo entiendes? Y te lo pregunto porque creo que nos compartas esto también nos va a dar a nosotros una manera distinta de percibir no solamente al otro en sus circunstancias, sino primero la propia. sí, primero, pues yo no sé cómo lo abordaba antes, porque creo que ni siquiera me atreví a abordarlo. Sí, o sea, si tenía que ser una cuestión de trabajo, regularmente lo que hacía era, que sigue siendo el mismo procedimiento, pero trabajamos primeramente con la parte que la emoción genera, hacer que la persona pueda despejar y tenga claro qué es lo que está en verdad moviéndose. No hay que hacerle mucho, porque pues obviamente está cayendo en tristeza, en miedo y en enojo, ¿no? Pero finalmente la manera en la que la persona la aborda es lo que le da la particularidad y la manera en la que tenemos que tratarlo. Pero cuando yo me enfrentaba, hoy me doy cuenta que muchas veces me sorprendía mejor canalizando y no metiéndome de manera directa, porque a mí me amenazaba demasiado. Como que incomoda, ¿no? O sea, como no sabemos qué está pasando, primero para al que lo está viviendo le incomoda, pero al otro no sabe qué hacer y es incómodo. Así es, y entonces ya el manejo a nivel terapéutico tiene que tener una base, debe tener una estructura, saber qué es lo que tienes que hacer, cómo abordarlo, y eso finalmente lo da la tanatología en la parte del cambio de mentalidad hacia el abordaje y la recepción de las cosas. Y hoy me he sorprendido cómo me he podido meter, porque a final de cuentas el 99% de las personas que vienen a sesiones por alguna razón, vienen porque hay una situación de pérdida. Entonces la herramienta ha sido algo que ha apuntalado muy bien el tratamiento porque, como te digo, permite poder abordarlo desde ya un manejo más adecuado de las situaciones. Una de las cosas que ha sido extraordinaria, que yo así, que si pudiera extraer una herramienta, es lo que buscamos regularmente en estos procesos son la posibilidad de que la persona tenga una condición de conciencia, ¿no? Perseguimos la conciencia de alguna manera y desde distintos modelos. Y cuando las personas son conscientes de lo que les está sucediendo y lo que les viene, el abordaje es diferente. No es lo mismo que de repente te den un palazo que no estás esperando a que veas que ahí viene, ¿no? Hasta igual agarras, no sé. Te proteges, te agachas o pones o haces algo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ahorita pues es emblemática las condiciones en personas que tienen pérdidas en esta época que acaba de suceder. Que fue, o sea, es cuando más se pareciera que se magnifica, pero no, ahí está, pero brota, porque no la puedes negar. Exacto, y aparte tú tienes, por ejemplo, una trayectoria de 5, 10, 15, 20, 25 años haciendo determinadas cosas. Hablemos, por ejemplo, de una persona que falleció, o una pareja que se separó, o un hijo que murió, o lo que sea, en donde cada año, en estas épocas, pues hacían el ritual en donde hacían el intercambio y a mí me tocaba siempre fulanito, pues ahora no está fulanito. O no está la familia conformada, o no está la pareja, o no hay algo que regularmente estaba ahí. Son, dentro de todo el proceso de duelo, son como que duelos que se vuelven a abrir, porque al momento no es lo mismo que tú, voy a decir una tontería, pero que celebres la Navidad a mitad de año, pues eso no existe. La celebras el día que la celebras cada año, con toda una condición en donde hay vacaciones, en donde se supone que estás más relajado, ya hay una forma, pero el ingrediente principal, que era la familia o la relación o la situación, pues no se encuentra. Y confrontar esa condición termina siendo algo muy difícil. Entonces las personas dicen, híjole,
La verdad es que estuvo de la patada porque aparte pues fue el cumpleaños de él o de ella o quien no estaba. Entonces ahí son 3 eventos del año, Ok. de los cuales todavía te tienes que aventar pues, otros 20, ¿no? ¿Por qué? Porque viene... Y luego en México, que como sabrán, en México cada mes tenemos festejo. Exacto, que si el 14 de febrero siempre se iban al mismo lugar a sentarse en la misma mesa, en la misma terraza del mismo restaurante, pues eso ya no va a suceder este año. Tu dinámica de vida va a tener que generar un cambio tan radical que lo que viene pues es una situación totalmente pues muy difícil de llevar. Y si no hay un acompañamiento, pues es como llevar una enfermedad sin un médico guía o sin Yo sabes medicamentos. que fue lo que me encontré, sobre todo en un proceso muy personal. La palabra que puede resumir esto que no sabemos confrontar, cómo enfrentarlo y lo negamos, es que la gente no sabe qué decir y te dicen échale ganas. No saben cómo me repartían. O sea, no es como, o sea, no es de echarle ganas porque la gente no sabe qué hacer, no sabe cómo acompañarte, no sabe si te pregunta y te sueltas a llorar qué van a hacer. Eso me di cuenta. Al principio sí me generaba mucho enojo porque si es que, ¿cómo lo minimizas? Pero ya después entendí que no es que no lo minimicen, no sabemos cómo. Así es. Entonces, hasta que lo ves y lo vives de este lado, puedes entenderlo. Pero mientras es utopía pura y es como pura teoría. Pero cuando lo transitas, por eso inclusive yo te decía, es que no es que sigas adelante después que ya has terminado el duelo. Creo que sigues adelante transitando el duelo. Así es, pero fíjate, el tema de hoy es cómo seguir adelante después del duelo. Entonces, hemos hablado tú y yo y nos hemos reído mucho de esta parte de echarle ganas y a raíz de eso yo lo he estado así analizando. Y fíjate que al final del camino lo que he encontrado es que tiene cierto sentido, no desde como lo dicen las personas. Sí, porque te dejan de, ¿eso cómo se hace? Pero fíjate, ¿cómo lo podríamos transformar a lo que realmente requiere que le eches ganas? Es decir, tú misma me dices, cuando lo sufro y lo lloro enfrente de ti, la mayoría de las personas no saben qué hacer con eso. Cuando yo te digo, si yo te dijera échale ganas hoy, yo lo entendería desde, tienes que llorar, échale ganas y aquí está. O sea, aquí, llórale a gusto. Exacto, ¿por qué? Porque lo primero que hacemos es tratar de cortar y de coartar que no una acción que no sabemos cómo manejar. O sea, es increíble cómo dentro de las bondades, la habilidad, la humanidad en la que está metido el llanto, sea algo que no sabemos manejar de muchas formas. Pero lo mejor que le puede pasar a una persona en duelo, ¿qué es? Sufrirlo, llorarlo, echarle ganas es incluso en las recomendaciones, porque la mayoría de las personas caen en situaciones depresivas. Es decir, no confundamos estar deprimido a estar triste, a tener depresión o a estar triste, porque se dan episodios depresivos. Obviamente hoy el clima o lo que sea y el recuerdo, y que aparte hoy fue no sé qué, y vi una foto y me acordé de la situación que yo tenía ahí, me va a meter en eso. Y si yo entonces empiezo a tratar de negarlo y evitarlo, lo que sucede es un mal manejo de la resistencia. Lo prolongas. Y entonces lo alimentas. Es como el miedo que se alimenta del miedo. Cuando una persona se centra en el miedo, lo que hace es alimentarlo y crece. No, al contrario, si tú lo confrontas, lo recibes, lo haces tuyo, lo entiendes como tal, le quitas poder. Lo mismo sucede con el llanto o con la tristeza. Si tú echarle ganas para mí al problema, no es al adelante para que no sientas y se te olvide y esto no te afecte. Echarle ganas es llórale, retuércete, enciérrate, no te bañes, hazte del baño ahí si quieres, no comas 2, 3 días, si eso es lo que necesitas. Porque entonces es como cuando un alpinista, imaginemos un alpinista que está subiendo y se cae. ¿En qué momento va a poderse volver a subir a la montaña?
se cae, va cayendo, se va golpeando, va. ¿En qué momento se va a volver a subir a la montaña? No, cuando se haya recuperado, cuando tenga fuerzas, cuando haya, inclusive, si tuvo una herida, la haya visto y la haya sanado. Entonces no podemos, o sea, es échale ganas. Regularmente es, no sufras y que yo no te vea porque no sé qué hacer contigo. Sí, es de, no sé qué hacer contigo. Pero el échale ganas realmente es, entrégate, ábrele los brazos a la situación y date esa oportunidad porque es la única cura. Porque cuando el alpinista, del ejemplo, llega al fondo, se detiene. Cuando ya se detuvo, tiene que pasar un tiempo de recuperación para que entienda qué fue lo que sucedió, después se pare, después se cure, después haga todo un proceso y después de un rato, pues el cuate se vuelva a trepar, ¿no? Si no, ¿cómo? No, y aparte, fíjate, llega un punto en que si necesitas, yo creo, en estos procesos, y la vida es sabia, te va poniendo como esta red de apoyo, pero sí llega un punto en que el que se tiene que hacer cargo de ese duelo, de llorarlo, de dejarlo de negar, eres tú, porque también si no vamos confundiendo que llorarlo, que gritarlo, que inclusive que saques ese enojo, es que el otro cargue lo que tú no quieres cargar. Esa es la gran diferencia, por eso inclusive habrá quienes ya le huyan, ¿no? Porque llevas en duelo 20 años, eso ya no es sano, ¿no? O sea, esto, si yo tomo tantito en lo que mando saluditos, para porque ya se me están acumulando, mira, hasta le genero de... La emoción. Así de, caray, ¿de qué vamos a entrar a hablar? Ahí les va. A Yuli Ávila, como siempre, hasta Utah, le mando un abrazo. A Nash Guerrero, ya está más puesta desde que empezamos el programa. Lucy de León, siempre presente. A mi querido Antonio Limón Hernández, qué gusto encontrarnos de nuevo de esta manera. Angie Loya, buenos días. Buen tema, mi querido amigo, a mi familia guardado allá en Miami. Les mando un abrazo, los quiero, amigos. Lucy de León, un tema de la tanatología es de mucha herramienta en un duelo. Gracias a ustedes por compartir. Pati Cuellar, bendiciones, buen tema. Lucy de León, ¿la jubilación es un duelo? Claro que sí. O sea, y uno de los duelos más significativos en la vida del ser humano. Perdón que interrumpa rápido aquí. Y uno de los motivantes en muchos casos de separación de parejas. Sí, ¿verdad? Porque es como, ya tenían una dinámica y de pronto, ¿y ahora qué hago con el desconocido? Con el muebles, no. está en medio No, y el otro que estaba acostumbrado a no ser un mueble, entra en un proceso muy fuerte. Entonces, qué bueno que lo ponen sobre la mesa. Gracias, Lucy, por preguntar. Y Vale Camacho también está conectada. Edith Santos, buenos días desde la Ciudad de México. Les mandamos un abrazo a la CDMX. Ahora es la CDMX. También Miriam Joy, un abrazo en este momento, si no me equivoco, anda en Canadá. Y también a Leti, buenos días, querida familia. A nuestra querida María Elena, que es tu compañera de vida, que siempre está al pendiente, también está conectada, no solamente aquí cerquita, sino también en la transmisión escuchando. Mi querida Gaby Romero, feliz año, Gaby, qué gusto encontrarnos. Ya te había visto en todos los lives porque fue chistoso estos días, paramos tantito pero no dejamos de transmitir y ha sido un verdadero gusto terminar y empezar el año con ustedes. Nash Guerrero nos dice, mi abuelo falleció en octubre pasado y cuando fui a casa de mis abuelos no quise entrar, no quería ver el cofre con sus cenizas, fíjate. Y también estas cuestiones es, ¿qué me está pasando? ¿Debería enfrentarlo? No, cada quien lo va viviendo en su momento. Edith Santos, ¿puede dejar los datos el ponente? Como no, con mucho gusto, ahorita se los pasamos. Ahorita pasamos, inclusive terminando el live, ahorita posteo todas las redes porque les digo que estamos haciendo una adecuación en el equipo y entonces hay etiquetas que todavía no me deja poner, pero cuando termina el live luego las pongo y ahorita damos los datos de contacto. Lucy dice, hablar de la muerte es un tabú, nos da miedo confrontar por ejemplo, también no prevenimos los servicios funerarios, de eso no se habla. Y si en un momentito ponemos los datos. Es duro confrontar, pero yo creo que sí es más duro negar. Sí. Incluso desde el modelo de la principal herramienta. Pues más que nada, quien desarrolló el proceso de muerte
pone a la negación como uno del segundo escalón. Entramos en un estado de shock, luego viene una negación. Si la persona vive en una situación de negación, no puede cerrar el ciclo y va a quedarse ahí atorado en el proceso. Por ejemplo, podemos ver situaciones así, ahorita que Nash decía de la urna de su abuelito, y hay personas que andan cargando su urna con sus cenizas y van a un restaurante y sientan a la persona ahí, incluso le piden lo que más le gustaba y le ponen un lugar y lo sientan y lo traen y lo cobijan. Eso es una situación de negación que se puede convertir en algo patológico y es enfermizo. Fíjense, también, por ejemplo, Leti dice que en su familia eran 11, le ha tocado ver partir a 6 integrantes y creía que me haría fría ante estas situaciones, pero no es así. Todos se han ido por enfermedad y llega un momento en que sí me da miedo partir de la misma manera. Ahí todavía hay un duelo que se está transitando, ¿verdad? Así es, porque estamos hablando de una situación muy crónica, es decir, la cercanía de la familia nuclear en distintos sentidos, la liga emocional, pérdida tras pérdida tras pérdida. La verdad es que estamos hablando de una situación pues, muy difícil, pero totalmente natural. O sea, perdón, no se van a ir 6, se van a ir todos, tú y yo. Sí, pero hay una parte de nuestra mente que nos hace pensar que somos eternos. Exacto. Que no nos va a tocar. Sí, eso Bucay lo define como locura. Pero sí, pues sí. Pero es real, o sea, todos tenemos algo de locos, ¿no? Dices, a mí eso, no, a mí esto no va a pasar, ¿no? Que desde la negación no funciona. Desde porque el entonces entra el miedo, ¿no? Claro, porque entonces el miedo es el que está haciendo ahí. Que finalmente va a pasar, pero como tú no tienes el control de eso, entonces lo que sí tienes es como decides vivir este momento. Así es, y en este caso de esta persona que pues, la verdad admiro que lo comparta, que lo abra, esa es la única manera de avanzar. Exacto, es decir, sí me da miedo, pero ahora entonces, ¿cómo te haces cargo de ese miedo? Porque si no es como que estás atada a algo que ni siquiera tú puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es si te da miedo morirte de esa manera, entonces cuídate, cómo está tu salud, qué estás haciendo con tu alimentación, o sea, ponle enfoque en lugar de quedarte como atrapada en el miedo. Eso es correcto, porque la probabilidad de una enfermedad y una situación así pues es muy alta en todas las personas. Entonces, esto que tú estás así, cuando yo dejo de preocuparme y me ocupo, le doy paso a mi existencia, ¿no? O sea, la muevo y la concibo de una manera diferente. Pero sí, aquí es importante, la recomendación directa es que en lo que yo he ido recogiendo en alumnos y en mi misma participación con mis compañeros en el diplomado y en lo que me he metido aquí y en todo el trabajo emocional que he hecho a lo largo del tiempo, pues lo que está ahí metido es el miedo, lo que hay que trabajar, porque es real lo que ella está diciendo. Es importante que esto que tú apuntas es otra de las cosas que la van a contener, pero trabajar en sus miedos a referencia de esto sería lo principal. Fíjate, hay un tema que inclusive vamos a tener un programa especial de esto, que dice Viviana, y con el divorcio también es correcto tratarlo como duelo. De hecho, y te voy a hacer la pregunta, yo por ahí escuché, no sé si sea cierto, que las muertes, vives un duelo distinto, sí muy doloroso, pero sabes que se fue. Y tu proceso es de aceptar, pero en un divorcio es que está, no es que se haya muerto, no es que, o sea, está en algún momento, pero ya no contigo, que es de los duelos más fuertes. Así es, porque van acompañados de enojo, frustración, o sea, ya, bueno, todos en muchas situaciones, pero en particular esto que tú estás apuntando, imaginemos una relación en donde una persona está todavía anclada en la relación y la otra está ya lo solucionó. Ya lo superó. Ya lo pudo superar. Y entonces, en ese caso, la persona que está ahí, está esperando, está buscando, o sea, está anclada desde la relación a través o del amor o del enamoramiento o las otras cosas que hacen que la persona siga enganchada. La manera en la que se vive todavía es mucho más complicada. Porque como tú bien dices, aquí no se murió la persona, se murió la relación en donde yo estoy metido y una parte de mí muere.
¿no? Y cómo entiendo y concibo el mundo. Si imaginemos, por ejemplo, en mi caso, yo tengo voy a cumplir en marzo 24 años de casado y tuve 8 de novios, o sea, estamos hablando 32 años juntos. Yo ahorita no podría entender mi vida de otra manera. De otra manera. Pero hay personas que en esa situación desean vivir su vida ya fuera de esa relación que no ha sido satisfactoria. Quien se queda la vive de una manera. Y aún así, quien se va, se mueven también muchas cosas. Es decir, por ejemplo, pues esto es muy feo, pero es muy normal. Pues se me muere mi libertad de ser atendido, o se me muere mi libertad de poder confiarle a alguien. Por ejemplo, en las situaciones de pareja que manejo, es muy común que la mujer diga: me he enfrentado a tener que llevar el coche a que me lo arreglen, me he tenido que enfrentar al plomero, al quién sabe qué, a quién sabe cuánto, que son... Que antes eran parte de la rutina que no valorabas o que no percibías, pero que ahora pareciera que se magnifican. Entonces ese estado de protección, hablando de la mujer, ese estado de protección, porque no hablando desde el término machista, pero la mujer tiene una necesidad de sentirse protegida en varias cosas. Y acompañada. Y el hombre de proteger, ¿no? Es como una parte muy primitiva. Y este tipo de cosas hacen que entonces yo pierda ese lugar que siempre he tenido y me tenga que meter en situaciones que no son las mías, ¿no? Y eso es una pérdida dentro de la situación del matrimonio. Y así todas las cosas que nos están preguntando, regresando un poco a la persona de la jubilación. O sea, si imaginemos, por ejemplo, tengo el caso, y no es un paciente, por eso me atrevo un poquito a hablar, de una amistad, en donde pues fue 25, 30 años piloto. Ok. ¿Te imaginas cuántas veces ese piloto realmente estuvo en su casa? Pues si acaso una vez al mes, ¿no? Pocas veces. O sea, cuando tenían los días intocables, o no sé cómo le llaman, y pues sus días de descanso, lo que tú quieras, pero guardias y todo, un hombre que vivió en un avión. De repente se jubila. ¿Y no qué? El cuate no sabe estar en su casa. Y tampoco ya su casa ya está bien acoplados a que no estaba. Y ella y la familia no están acostumbradas a estar lidiando con el tipo. ¿Por qué? Pues porque como ya no tiene más que hacer, ahora pues anda metiéndose como súper demandante. Y todos ya tienen su ritmo de vida. Todos perdieron ahí. Tienen que procesarlo porque si no, terminan destruyéndose las familias. Es muy común en jubilación. Fíjate, y yo creo que este tema va para dar para muchos. Y no es... Hemos hablado inclusive mucho de que sueltes, pero en ese proceso de soltar hay una parte de tu mente que te hace creer que cuando sueltas ya ni te vas a enojar, ni te vas a sentir, ni vas a llorar. O sea, como que estamos como en esta dualidad de trabaja tus apegos, ¿no? Y sobre todo hablando de espiritualidad, que tú también lo manejas perfecto. Pero llega un momento en que dices, es que soy súper mundano, o sea, me está costando, ¡Qué rico! no, o sea, sí suelta, y por ejemplo la gente te dice, es que, ay, o sea, supéralo, ¿no? Ajá. No, nada más es de supéralo, o sea, viene todo un proceso que en ese, aunque tú hayas dicho, ya solté, entiendo que tenía que ser así, hay veces que inclusive ni vas a entender nada y todo lo que ya te habías contado no te va a servir. Por eso el duelo por eso se llama duelo, porque duele. Pero llega un punto en que se va reacomodando, pero sí necesitas herramientas. Esa es la forma de avanzar, justamente porque pareciera que avanzar es echarle ganas. Desde la manera en la que lo hemos platicado y nos hemos hasta burlado un poco de eso, ¿no? Porque hemos hecho catarsis, o sea, porque es la manera de hacer catarsis, de decir, espérate, o sea, no. Sí, no es así, o sea, es justamente ese échale ganas de, tienes un problema, ¿qué vas a hacer? Y no tienes por qué saber cómo. No tienes por qué saber cómo. Eso que nos has enseñado, no tienes por qué. Y no tendrías que sentirte, ya lo entendí, hoy lo liberé y mañana voy a estar feliz. Pues claro, y tú acabas de decir algo que de verdad hay que poner muy claro. Hablaste de espiritualidad, fíjate, ¿quién es más espiritual? El que medita en la tierra, en la selva, en la montaña, perdido y pasa hambres, o el que se va al Osho Center en Pune, en la India, que es un mega resort para meditar.
¿Quién es más espiritual? Yo te diría que ninguno de los dos. Pues ninguno. Es la misma. ¿Qué preferirías? ¿Ir allá o ir? No, pues sí. No, o sea. No, ¿sabes yo quién? Hasta en mi mente se vino, creo que a veces es más espiritual, el que en este momento ni siquiera está meditando, que está transitando por ese proceso de duelo, pero que no dejó de resistirlo. Y que hay cosas que de pronto dice, me rebasan, tengo estas herramientas humanas, pero lo que no alcance a entender, lo elevo a un nivel superior para que lo sane, no sé. Claro, y entonces el espíritu es eso, es la fuerza interna que te da lo que tú creas. Pero eso no quiere decir que si estás, porque vivimos en esta Matrix, en la Matrix de la economía, del dinero, de las comodidades. Eso no tiene nada de malo. Y cuando dos personas, por muerte, por pérdida, por trabajo, porque Querétaro, por ejemplo, está lleno, ya cada vez menos, pero está lleno de familias de fin de semana. Y entonces, la pérdida de esa dinámica. De tu dinámica diaria. O sea, imaginemos a un cuate que el domingo se tiene que ir a la Ciudad de México, que vive en un cuartito, por economía, por no gastar, va a trabajar toda la semana. Yo recuerdo que en esas épocas en donde yo viajé mucho, yo en varias ocasiones llegaba al aeropuerto. ¿Cambiabas maleta? Cambiaba maleta en el restaurante, veía a mis hijos y ¿no? Otra vez. Fue una época, fueron algunos años así. ¿Una década creo que sí? Yo creo que más o menos así. Claro que también había oportunidades de estar varios días, yo siempre he sido muy de casa, pero en esa época en particular, y cuando se daban los viajes, en donde, porque eran viajes cortos de 2 o 3 días, 2 o 3 días, 2 o 3 días, así por toda la República, incluso a Centroamérica, y andaba yo así con mucha locura, pues había días que llegaba al hotel a llorar porque ya no aguantaba. O sea, la verdad, la soledad y la pérdida de mi dinámica familiar fue muy fuerte. Y eso le está pasando a muchas personas, o sea, en muchos sentidos. Porque los hijos tienen que estudiar fuera, porque el trabajo está fuera, la forma en la que experimentamos nuestra vida, como fue de protección a nuestros hijos, de cuidado, de verlos, de la relación, lo que sea, se empieza a desquebrajar. Y te tienes que reacomodar porque no hay de otra. La ley de la vida te dice que lo que tienes que hacer es seguirle, ¿no? Entonces, si tienes un acompañamiento y tienes una guía, tienes a tu Dios, a cualquiera que sea, tu religión, lo que te va a dar una fuerza interna, haces contacto con lo divino, con lo sagrado y te da un soporte. Pero en lo que decíamos, se transita. De hecho, esta es la primera parte, ¿te parece? Porque sí, claro. Me parece que vamos a ahorita es como, ¿qué onda? Sí se puede, o sea, sí, finalmente sigues adelante. Así es. La diferencia es cómo seguir adelante, ¿no? Y lo que nos interesa es que sigas con todas estas herramientas. Pero ojo, este tema se abre en estos tipos de información, pero si es muy profunda, sí requieres una ayuda profesional. Porque lo que más te ayuda es ser humildes para decir, no tengo todas las respuestas, no sé por dónde avanzarle, necesito ayuda, y aquí estamos para eso. Y sobre todo puedo decir que contamos con no solo amigos del alma, que yo le decía que nos convertimos en familias del alma, porque el amor siempre conversa en medio de ese duelo, pero y que son súper profesionales, con una ética, y que no estás solo, que el punto es que pidas la ayuda, que te dejes ayudar. Por ejemplo, fíjate, Miriam, le mando un abrazo, dice, ahora que hablan del duelo, creo que después de 3 años, aunque yo decidí renunciar a mi trabajo y venir a Canadá, las emociones no me habían hecho sentir el duelo, pero ahora siento que desde hace un par de meses estoy pasando por este duelo, porque sueño muy seguido en mis trabajos en México, porque aparte le cambió la vida de dejar el trabajo acá, una vida completamente, aunque está viviendo un proceso de su vida recién casada, te cambia, o sea, es como, ¿cómo acomodo todo esto? Pero ojo, yo creo que tenemos que ser muy pacientes, porque si hay una parte que como que nos quisiéramos quitar este dolor ya para mañana. No va a ser así. O sea, dinos eso, por favor, dinos. A ver, tranquilo, no va a ser así. Porque es como que le metemos mucha ansiedad a esto. O sea, hoy en esta cultura de la satisfacción inmediata, de los
140 caracteres y de todo rápido y la comida rápida y todo rápido, queremos que así sea también nuestra situación emocional. ¿Qué podemos hacer? Si nosotros estamos en esa situación y somos adultos, tendremos que ver la manera de solucionarlo, buscar alternativas. Pero para aquellos que tienen hijos, es la manera en la que se entrena para poder soportar esto, es hacer acciones de frustración en los hijos. Si tú los tratas de dar todo y resolverlos para no verlos sufrir y no verlos llorar, no los estás ayudando. Así no se avanza. Si hay algo que no deben o no pueden tener, y tú lo que haces es mover cielo, mar y tierra para dárselos y darles una felicidad, el niño lo recibe, es momentáneo, lo vuelve a aventar y va a buscar otra cosa. Porque esa es una condición normal. Pero si tú le sigues satisfaciendo y no permites que se frustre, ¿cómo va a manejar una pérdida grande? Si no puede manejar pérdidas pequeñas. Estamos entrenando, es increíble, nada más te sientas tantito a ver. Con una intolerancia a la frustración increíble. Increíble, siéntate afuera de una juguetería y vas a ver lo que pasa. O sea, las actitudes, la manera en la que se está educando es lo que no está preparado para saber manejar un duelo. O sea, tiene que ver hasta con eso. Fíjate, y me gusta lo que me comparte Edith, porque dice que tuvieron una pérdida porque falleció hace 7 años su hermana. Voy a hacer el resumen, Edith. Y que, por ejemplo, ve a su mamá todavía en ese proceso de depresión, de muy triste, que se ha ido a terapias, pero ella dice que siente que no es constante un poco su mamá. El punto, fíjate, aquí me llamó la atención algo que dice Edith, dice, o sea, que le ha dicho a su mamá, es que no solamente tú perdiste, yo también perdí mi hermana, tú perdiste una hija, pero sí creo, Edith, que aquí, aunque fue la misma persona, y tú no me dejarás mentir, la dimensión en cómo se siente es distinto, porque por ejemplo en una muerte no es lo mismo que va a sentir un papá o una mamá a un hermano, aunque no estemos minimizando, porque es muy distinto el vínculo. O por ejemplo en un divorcio, no es lo mismo lo que está sintiendo la pareja a los hijos les duele, pero los hijos no perdieron al padre. Exacto. La pareja sí perdió al compañero de vida. Entonces, y ojo, no es ponerte en los zapatos del otro porque tú vas a ir a ponerte con tu misma piel en el zapato del otro. Es comprender, por eso dicen la compasión, es el acompañamiento de, inclusive no puede entender tu dolor como madre. Sí. No puede entender tu dolor como pareja, pero te acompaña. Sí, totalmente. Y ahí se dan varias cosas. Por ejemplo, en el caso de Edith, se llama, ¿verdad? Sí. En el caso de Edith, de alguna manera perdió a su mamá. Es decir, no, su mamá perdió a su hermana. Entiendo, pero Edith... lo que le duele es que mamá no está disponible. Eso es lo que les pasa en los duelos a muchos niños. Por ejemplo, aquí en el caso de la clínica, tenemos, pues a lo largo de esta historia, de la clínica como tal, bueno, en momentos tenemos familias y viene el niño que trae situación de trastorno desde chiquito o trae alguna otra cuestión, y entonces ha sido médicos, llevarlo, traerlo, subir y bajar, y la vida de la familia gira alrededor del hermano. Todos los demás llegan a hacer cosas o incluso lo manifiestan de una manera muy clara al decir, me quiero enfermar o me quiero para que me pase esto o me voy a hacer esto para que mis papás también me hagan a mi caso. ¿Sí? O sea, es evidente. Entonces, al momento está mamá con un foco hacia los hijos, pongámonos 2 o 3. Viene la pérdida de uno y la mamá quita el foco de los otros y se enfoca en su dolor. Y los otros terminan perdiendo. Entonces, las pérdidas son en diferentes direcciones. En planos y direcciones. Entonces, aquí no solamente lo que le está pasando a ella tiene que ver con la pérdida de su hermano. Ella tiene, probablemente, y habría que ver qué más, las pérdidas en otros. Que por eso le duele mucho la tristeza de su mamá, porque es que aquí estoy yo. Me toca a mí también una parte. Yo aquí estoy, ¿por qué no estás aquí conmigo? Yo sí estoy. Y así es. En distintos planos. Y que bueno, hoy abrimos la primera parte, en verdad yo les agradezco
sobre todo la apertura del alma y el corazón para compartirnos sus historias, porque Sí, no, la verdad es que gracias. en verdad no creo que sea tan fácil. Y yo, ¿sabes qué aprendí? Que a veces yo me preguntaba, es que, ¿por qué está sucediendo esto? ¿No? El típico que preguntas, es que ¿por qué? Pero no entiendes, y ahora lo entiendo, es que hay una leyenda que a mí me gustó mucho, y aparte ya saben que me gustan las metáforas, que se llama la leyenda del Quirón herido, del sanador herido, es Quirón, que él no podía sanar al otro hasta que en carne propia vivió un proceso muy doloroso, y hasta que él supo cómo sanar sus heridas, pudo entender las de los demás. Entonces, en un proceso de duelo, ahora más que nunca, yo creo que sí le quitamos el juicio, porque tú también lo has vivido, hemos vivido situaciones, pero no desde la victimez de a ver quién vivió lo más difícil, no, sino entiendes que sucede también en la vida para entender lo que el otro está viviendo, para entender que en tu camino, tu misión de vida, si decidiste el acompañamiento, pues no basta la empatía, porque la empatía se queda, yo creo, en un solo punto. La compasión es, no lo entiendo, pero te acompaño. Así es. O sea, dejas de juzgar, dejas de decirle al otro sí, porque no sabes qué hacer con su llanto. Dices, yo sé que te va a ayudar a sanar, llora lo que tengas que llorar. O sea, es muy diferente, pero no lo sabes hasta que transitas por eso. El punto es que sí les puedo decir que si te acompañas de personas correctas, haces lo correcto, de esto sí vas a salir fortalecido, y no es cuestión nada más de echarle ganas. Sí, claro. ¿Con qué nos despedimos, amigo? Que en verdad gracias por lo que me comparten, Begoña, gracias Miriam, gracias Viviana, gracias Nash, gracias, en verdad, gracias por lo que nos comparten. Y estos, lo que me dejaron, lo vamos a retomar en la siguiente, pero a ver, ¿cómo? Me están haciendo una pregunta. No, que sí se ve. Yo creo que estaban preguntando que por qué no te veías. No, sí, que sí nos estábamos viendo. ¿Con qué nos despedimos, amigo? Te voy a leer una carta que escribe Jorge Bucay. Es un autor, es psicólogo gestal y pues una persona maravillosa en lo que hace. Y escribe una carta, la voy a leer. Dice: por favor, quiero que sepas que yo necesito que me sostengas, aunque no te lo diga y aunque a veces te diga que no. Puede que por el momento no sea capaz de pedirte ayuda porque estoy bastante aturdido, pero siempre preciso saber que estás ahí. Debes de saber que yo no espero que me hagas sentir bien ni que hagas que desaparezca mi pena. En este momento nadie puede. Lo que necesito es que me ayudes a calmarme, que aceptes mi dolor y que seas tan sabia como para soportar tu impotencia cuando no te dejo ayudarme. Espero que puedas entender mis enfados y perdonar mis exabruptos. No eres tú ni los demás los que me enojan. Es saber que he perdido para siempre a quien más quería. No trates de evitar mis lágrimas. Verme llorar puede ser duro para ti, pero es un modo saludable de expresar un poco de mi pena. Te aseguro que llorar es bueno para mí. Por eso, cuando me encuentres llorando, trata de sentarte a mi lado y déjame llorar al lado tuyo. Ese será un gran consuelo. Y entiéndeme, si no puedo compartir los momentos felices que estás viviendo, me gustaría poder. Si quieres de verdad hacer algo conmigo, intenta ofrecerme encuentros específicos, un almuerzo, una tarea hogareña, una hora libre. Yo estoy demasiado herido para poder pensar más allá de hoy o para decidir un programa atractivo. Necesito hacer el duelo, ¿sabes? Necesito ser yo y necesito no olvidar. Quiero solo encontrar una manera de recordar en paz. Te pido que me abraces, que me toques el pelo y que digas que cuento contigo, que puedes cuidarme y que quieres acompañarme en este camino. El camino de las lágrimas, tan árido y fantasmal. Finalmente, amiga querida, te ruego que aceptes mi duelo sin interferir y que admitas mis sufrimientos sin resistencias. Yo siempre recordaré el amor sanador que me ofreciste. Ay, qué bonita, mándamela. Así, mándamela para posteársela y ahí explicaste todo. Así es, ese es el resumen. Es el acompañamiento y también a ti mismo, ¿no? Que te puedas decir estas palabras, que inclusive las puedes decir, necesito esto.
Y bueno, pues yo te agradezco, amigo. ¿Dónde te localizamos? La ventaja es que no solamente das acompañamiento en esta parte vía presencial, también online. Así es, estamos trabajando con personas incluso fuera del país a través de distintas herramientas y métodos. El teléfono en la ciudad es el 442-225-2167, 442-225-2167, ese es el teléfono de la clínica. Nuestra página de internet es www.neuromap.com.mx y es muy fácil que nos contacten a través de las redes. Está la fanpage de Alberto Díaz, es donde tengo videos de pareja, y la Facebook Neuromap como tal, y ahí nos pueden contactar. Ok, pues ahí están todos los datos. Ahorita también les posteo que ¿cómo se llama la carta? Carta a mi mejor amiga, así lo ponen en el buscador. Ajá. Carta a mi mejor amiga de Jorge Bucay. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Hermosa está. Y por ejemplo, cuando les pregunten en este proceso cómo te acompaño, pues igual les mandan la carta, ¿no? ¿No? O sea, o a veces decir es que no lo sé, o nada más necesito llorar y punto. Ese será otro tema, vamos a seguir avanzando, ¿te parece? Vamos a hacer como un serial en este aspecto. Y yo te agradezco, amigo. Ya te dejo porque tienes cita inmediata. Y bueno, mi querida tribu, mañana nos vemos tempranito, 9:30. Viene Linda Martín con Una Mente Exitosa. Y el domingo tenemos entrevista en Diálogos Endocéntricos con Hugo Villarreal, hablando de psicología endocéntrica. Y ya lo saben, toda la semana los contenidos que transforman tu vida. Mi nombre es Elvia Gómez y me despido con esta frase. Si tú te vieras como nosotros te vemos, la vida, el universo, el cosmos, Dios, seguramente te sorprenderías y dejarías de dudar e ir por todo. Y la que yo soy tú eres yo. Dios, amigo.